Amén, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre mío. Vamos a leer la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios se encuentra en San Juan 14:10. San Juan 14:10. Dice así. En el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 10. Dice así en el nombre de Jesucristo. Dice así. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿No crees que yo soy en el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Padre, gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Me encomiendo a ti, Señor, Dios mío. Todo mi espíritu, alma, cuerpo está sometido a ti totalmente, Señor. Voluntad del mío, Padre. Dios mío, gracias por esta palabra, porque vamos a escuchar, Dios mío, el proceso del reino, Señor. Aprendemos el proceso del reino de Dios en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Y perdona cualquier palabra maldicha, cualquier palabra ociosa, bórrala del mundo espiritual. Gracias, Padre mío. Gente vendrá a este lugar, Padre, yo lo declaro en el nombre de Jesús. Padre, será miembro, Señor, de este lugar. Padre, Señor, haremos cosas maravillosas. Tú tocarás los corazones, no los dejarás tranquilos, Señor, hasta que venga la gente, Señor, y sea miembro y sea fiel. Vendrá gente, Padre, del este, del oeste, del norte, del sur. Vendrá, Señor, ocupará estas sillas, Señor, en el nombre de Jesucristo. Padre, te alabarán y te bendecirán y serán una bendición ellos y su familia. En el nombre de Jesús, todos los que han venido vienen y vendrán, Señor, volverán a venir, Padre. En el nombre de Jesús yo lo declaro, Señor, yo lo declaro. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, Dios mío. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. La palabra del Señor dice: ¿no crees que yo soy en el Padre? Está haciendo una pregunta. Y el Padre en mí. O sea, está dentro, el Padre en mí. Y yo en el Padre, está dentro. Eso es lo que quiere el Señor, que el Espíritu Santo more en nosotros totalmente, y nosotros en Él. Amén. Y nosotros estamos con Él. Eso es lo que quiere. Entonces dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Él no hablaba por su propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Qué es lo que pasa? Que Jesús escuchaba al Padre, hablaba lo que el Padre hablaba, hacía lo que el Padre hacía, y al tener ese proceso del reino, por eso que aprendemos el proceso del reino, y al tener ese proceso del reino, decía que el Padre hacía las obras, porque Él hablaba, porque todo depende de lo que nosotros hablemos, porque nosotros a veces hablamos cosas que no debemos nunca jamás hablar, que no son palabras del Padre, sino son palabras del diablo, son palabras de influencia, son palabras que no deberíamos de hablar. Amén. Entonces yo pensaba, yo decía: Dios mío, si alguien toma un remedio, yo decía: Señor, porque tengo que ser íntegra delante de tu palabra, y me sentía como mal, decía yo: Señor, pero la palabra de Dios dice que todo lo que hagas de hecho o de palabra, hacerlo en el nombre de Jesús, y dice que todo lo que tocan tus manos será bendecido. Y cuando el Señor hizo tierra, ¿cierto? Hizo un barro y puso los ojos del ciego, y el ciego vio. Es cierto que ahora no vamos a tener el barro del Señor, no está Dios físicamente aquí, pero el Señor a veces nos da las posibilidades, ¿cierto? Nos da la posibilidad de saber qué es lo que tenemos, qué está fallando en nuestro cuerpo, para que nosotros lo cuidemos. Entonces yo le dije: gracias, Señor, por la bendición, gracias por la puerta abierta, gracias, Señor, porque tú nos das, Señor, esa salida, y gracias porque todo lo que toca mis manos es bendecido, y gracias, Señor, porque, Señor, Dios mío, tú nos das toda la posibilidad, y todo lo que hacemos lo hacemos en tu nombre.
entonces yo soy sanada. Por eso que no tenemos que ser tan sinceros. Yo sé que tenemos que repetir y hablar la palabra: por las heridas de Cristo soy sana. O sea, tú dices, porque hay cosas, hay enfermedad. Un dolor de estómago no es una enfermedad, pero un cáncer sí es una enfermedad. Entonces tenemos que decirle en el nombre de Jesús, pararnos firme y decir: por las heridas de Cristo estoy sana. Aunque estés tomando remedio, porque tú tienes que tomar esa palabra y decir: ya, yo tomo esa pastilla que me dio el médico, pero en el nombre de Jesús la tomo. A lo mejor no es nada, y no te imagines que es cáncer, ni siquiera lo pienses, sino que di por las heridas de Cristo estoy sana. Y si tomo esto, es como tomar el barro, por fe lo tomamos, es como el barro que le puso el Señor. Entonces nos vamos a la palabra, pero nunca dejes a Dios, nunca dejes la fe, ni por tomar una pastilla, ni por ir al médico. Si tú vas al médico, vas con fe, ni siquiera por ir al médico, ni siquiera por algo, dejes la palabra. O sea que en medio de eso, primero va la palabra, en una situación mala, primero va la palabra. Dios está conmigo como poderoso gigante. Dios permite que vaya a veces a lugares para que vayas a predicar, ya que no quieres ir voluntariamente. Dios te manda a lugares porque dice: ir por todo el mundo y predicar mi evangelio. Entonces todo se basa en la palabra. Por eso que el Señor Jesús decía: yo hago lo que hace el Padre, yo escucho, yo hablo lo que habla el Padre. Entonces todo lo que hablamos tiene que ser, y todo lo que vivimos tiene que ser por la palabra de Dios. Y cuando nos salimos de la palabra de Dios, nos salimos del amor de Dios. Por eso tenemos que caminar, porque el camino del Señor es estrecho, es muy angosto, pero ese camino se llama amor. El amor que tenemos a Dios, el amor de Dios. Entonces no nos podemos salir del amor de Dios. Por eso seguimos y seguimos amando a la gente. Y el Señor, ahora nosotros no vemos al Padre Jesucristo, pero está el Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre de Jesucristo está en nosotros. Juan 14:12 dice: de cierto digo, el que en mí cree, si tú le crees al Señor, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Claro, porque si tú le crees al Señor, mayores obras hará, porque yo voy al Padre, porque cuando Él va al Padre, envía su Espíritu Santo hacia nosotros. Y con el Espíritu Santo no es que tú en tu físico puedas hacer las cosas, sino que es el Espíritu Santo, es la unción de Dios. ¿Cómo nosotros pudimos tener esta pequeña iglesia, este pequeño culto? ¿Cómo podemos tener, que es pequeño para los ojos de los demás? Para nosotros está bueno, es grande, pero a lo mejor un día lo haremos más grande. No sé si es su voluntad, si Dios me habla, si Dios me da la facilidad, el dinero. Pero yo te digo que lo que nosotros hacemos, tenemos que hacerlo todo, y estas son obras más grandes. Antiguamente no habían culto, no habían cosas, no se podía, se reunían en cuevas, porque eran perseguidos. Entonces nosotros hoy día podemos predicar, podemos estar con un megáfono predicando en la calle, podemos estar hablando a la gente. Es solamente que salgamos, porque Dios está con nosotros. Por eso que Él dice: mayores cosas haré, porque yo voy al Padre. Antiguamente no se tenía una emisora de radio, no se podía imprimir estas oraciones. ¿Por qué? Porque el que imprimía la palabra después fueron quemados, fueron cortados la cabeza, fueron vituperiados por hablar la palabra del Señor, porque el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, tranquilo, yo os vencí al mundo. Él venció, porque después de este cuerpo muerto ya nada más pueden hacer, pero Dios se lleva el espíritu, que eres tú, el espíritu y el alma, a la vida eterna. Bendito sea el Señor. Vale la pena servir al Señor. Entonces el Señor está con nosotros. Entonces mayores cosas, sí, hacemos mayores cosas. Juan 5:19 dice: respondiendo Jesús les dijo: de cierto digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. No podía, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Ve,
todo lo que hacía el Padre por sí mismo. ¿Por qué? Porque Él vino como hombre. Pero ¿cómo hacía los milagros? Ungidos por el Espíritu Santo, porque la unción de Dios estaba, del Espíritu Santo estaba sobre Él. Era como hombre, no como hijo de Dios. Él no lo hizo como hijo de Dios, lo hizo como hombre, nació como hombre, pero ungido con el Espíritu Santo. Y Él era hijo de la promesa de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces él lo hizo por la unción del Espíritu Santo, lo mismo que nosotros estamos ungidos por el Espíritu Santo. Y por eso tenemos que creer que Dios está en nosotros. Vamos a pasar diferentes problemas, vamos a pasar diferentes pruebas, pero nosotros tenemos que seguirle creyendo a Dios. Aunque tú estés en un hospital, aunque tú estés en la cárcel, aunque tú estés en una cama postrado, síguele creyendo a Dios y tiene una visión que vas a salir de ahí. Síguele creyendo a Dios, que es más poderoso que todas las cosas que te pueden estar pasando. Tal vez un divorcio, tal vez un trauma, tal vez una enfermedad no curable para los médicos, pero para Dios es curable. Y tal vez tengas que irte de este mundo, pero tienes a Cristo y tienes la vida eterna del Señor. Porque eso es el proceso del reino. El proceso del reino es cuál es, aprendamos el proceso del reino, cuál es hablar lo que Él habla, decir, escuchar hacer lo que Él hace y hablar lo que Él habla. Por eso que la Santa Cena nos recuerda que el cuerpo de Jesucristo, que por sus heridas fuimos sanados, y la sangre de Jesucristo que nos lava y nos limpia de todo mal. Entonces nos recuerda, bendito sea el Señor. Entonces tenemos que seguir creyendo, aún en medio de la dificultad, aún en medio de la prueba, y decirle al diablo: sale de mí, no me vas a quitar la semilla, no me vas a quitar la palabra, no me la vas a quitar, porque el enemigo viene a hurtar, matar, destruir, que te viene a quitar la semilla, la palabra, para que tú no entiendas la palabra y tú te salgas de la palabra, pero no la vas a quitar, porque siempre estamos en la palabra, bendito sea el Señor. Y en Juan 5:20, ahí mismo, en Juan 5:20 dice: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Lo mismo a nosotros, el Espíritu Santo nos muestra todas las cosas, y mayores obras que ésta les mostrará mayores obras. A nosotros también nos muestra a través de sueños, revelaciones de sueños, sino la voluntad del que me envió del Padre. Él le muestra, de modo que vosotros os maravilléis. Dice Juan 5:20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Entonces el Padre nos ama y nos muestra a nosotros también todas las cosas por medio del Espíritu Santo. Y mayores obras que ésta le mostrará, mayores obras nos va a mostrar el Señor. De modo que vosotros os maravilléis, porque el Señor nos va a mostrar cosas. El Señor nos ama. Bendito sea el Señor. El Juan 5:30 dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad. Ya no buscaba su voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. El Señor ya no buscaba su voluntad, hacer lo que a Él le placía. Hoy día el mundo, bueno, esto no es para el mundo, porque el mundo primero tiene que conocer a Dios, tiene que entregar su vida al Señor. Pero para nosotros los cristianos, nosotros ya no podemos hacer nuestra voluntad, hacer lo que queramos como lo hacíamos antes. No podemos, tenemos que hacer la voluntad de Él. Por eso decimos: voy a ir a tal lugar. Si Dios quiere, Señor, es tu voluntad que haga esto. Señor, es tu voluntad que estudie esto. Es tu voluntad que haga este negocio. Es tu voluntad que haga esto, porque si no es tu voluntad yo voy a fracasar.
Señor, es tu voluntad que haga a esto. Yo sé que a una de las cosas que es la voluntad de Dios es predicar, es alabarle, es abrir templo. Yo sé que sí, estoy segura que es la voluntad de Dios y predicar por el mundo, porque es una orden. Aparte de que es una voluntad, es una orden. Entonces hay cosas que sí, que ni siquiera preguntarle al Señor porque es la voluntad, pero hay cosas que tenemos que decirle: Señor, es tu voluntad que vaya para allá, es tu voluntad que vaya a visitar a tal persona, es tu voluntad o me van a quitar la palabra. Señor, es tu voluntad. Por eso él estaba metido con la voluntad de Dios. Es tu voluntad que yo me ponga tal ropa, es tu voluntad, Señor, que vaya a tal lugar. Entonces tenemos que preguntarle al Señor, porque la vida, como dije al principio, es una vida estrecha, no es una vida de que hagamos lo que queramos. El Señor Jesucristo se sometía 100% a Dios, y por eso Él no se iba ni a la derecha ni a la izquierda, porque el camino es angosto, y si se sale a la derecha o a la izquierda se puede caer al vacío. Entonces es un camino angosto, y por eso tenemos que estar en la voluntad, y en la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dice Juan 14:21, dice, léalo. Juan 14:21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, o sea, los hace, los practica, tiene la palabra, no solo 10 mandamientos, sino toda la palabra, y los guarda, ese es el que me ama. ¿Cómo podemos demostrar al Señor que lo amamos? Guardando su palabra, estando en Él. Y el que me ama será amado por mi Padre, también el Papá nos amará, y yo le amaré. Jesucristo y el Padre nos ama cuando guardamos su palabra, y me manifestaré a Él. Él hará cosas grandes, porque Él es el que hace los milagros, Él es el que hace las obras. Él y se manifestará en nuestra vida, se va a manifestar cuando nosotros le creímos a Dios. Él se va a manifestar en milagros, en sanidades, en salvación, restauración, renovación, soltadura de ligaduras, de impiedad. Él se va a manifestar porque Dios tiene poder. Bendito sea el Señor. Colosenses 1:13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo. Mire, Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Colosenses, todos decían, yo siempre escuché que decía, el cual nos ha librado del reino de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. No es así. El diablo no tiene un reino, no. Dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas, no un reino, porque yo escuché mucho tiempo, Dios nos ha librado del reino de las tinieblas. No, de la potestad de las tinieblas, de la potestad, no del reino. Él no tiene reino, Él fue despojado, no es rey, porque si tuviera reino sería rey, no es rey. Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, de Jesucristo. El Señor sí tiene reino, y para allá vamos. El Señor sí tiene reino. El Señor un día se va a manifestar tanto en nosotros, que vendrá a buscar su iglesia y nos llevará a ese reino maravilloso por la eternidad. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces vamos a siempre decir, nos ha librado de la potestad de las tinieblas, potestad, no reino, potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahí estamos en el reino. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. A veces por no leer la Biblia y no leerla, uno habla una cosa y todos la repiten y después la vuelven a repetir, y por mil años la vuelven a repetir lo mismas equivocaciones, y no es así. Dice Proverbios 4:20: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Entonces ahí es mis razones. Está atento a mis palabras. Hay gente que está atento a las noticias todos los días. Hay gente que está atento a los chismes, está atento a qué es lo que pasa, que es la copucha. Está atento, pero dice, está atento a mis palabras. Inclina tu oído, porque algunos dicen, calla, yo voy a escuchar. Otra cosa, comentario, no, inclina tu oído, pero no los chismes, a mis palabras. Sí, a mis
razones, a mis razones. O sea, ¿qué quiere decir? Por eso que al Señor Jesucristo lo tildaban como loco, porque le hallaban como que perdió el razonamiento. Claro, porque Él no se guía por su razonamiento, Él se guía por el razonamiento de Dios. Y nosotros también no nos podemos guiar por nuestro razonamiento, nos tenemos que guiar por el razonamiento de Dios. Claro, hemos perdido la razón, es verdad, todos hemos perdido la razón, pero estamos en el razonamiento de Dios, estamos en el razonamiento de Dios. Bendito sea el Señor. De ninguna manera no dejes que el diablo te robe la palabra. Amén. Está atento. Dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Inclina tu oído a mis razones, lo que el Señor quiere. Dice Isaías 53:5, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Claro, eso es lo que dice la palabra, porque todo este es el proceso del reino, es lo que dice la palabra. El Señor Jesús ya lo sabía, todavía no había venido Jesucristo, pero Él ya lo sabía. Entonces dice, más el herido fue por nuestras rebeliones. No tienes que seguir rebelde, ya no tienes que seguir rebelde. Tú vienes a Jesús y tú te pones manso y humilde y tú dejas toda rebelión y vienes a Jesús, porque Él fue herido por tus rebeliones, molido por nuestros pecados, ya fue molido. Ya tenemos que dejar el pecado y decir, Señor, Dios mío, Señor, yo me entrego a ti de todo corazón, y si falla, pídele perdón, porque Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. El Señor nos va a perdonar, pero tú le pides perdón. Dice, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, fue castigado para que tú y yo, el castigo terrible que pasó Jesús, para que tú y yo tengas paz. Y por eso que la gente no tiene paz, por eso que la gente tiene problemas en su familia, por eso tiene problemas con sus hijos, por eso tiene problemas con los nietos, con su marido, por eso que hay divorcio, por eso que tienen uno y otro y no duran meses, no duran años, duran meses ahora juntándose. Hay gente que se ha casado 20 veces y se llora cuando se va a casar y después fracasa. Y el problema es que está el diablo allí metido. Por eso que la Biblia dice, dice, el molido fue por nuestro pecado, Él fue molido ya por nuestro pecado, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, para que tú tengas paz en tu corazón, y por su llaga fuimos nosotros curados. No solo habla de sanidad, sino también de paz, ¿Cómo puedes tener paz en tu hogar? ¿Cómo puede haber tranquilidad? Solamente sometiéndote a Él. Por eso que el Señor dijo desde el principio, yo estoy en Él y el Padre en mí. O sea, ahora es el Espíritu Santo en nosotros y nosotros en Él. Es el Espíritu de Dios que está en nosotros. Entonces podemos alcanzar todo eso en el nombre de Jesucristo. Amén. Y dice Proverbios 4:21-22, dice, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, o sea, de tu espíritu, porque son vida los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Esa es la palabra de Dios. Juan 6:63 dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Cierto? Eso ya lo tenemos claro, que la carne o el cuerpo para nada aprovecha si no tiene espíritu. ¿Cierto? El cuerpo necesita el espíritu, y mis palabras son espíritu y vida. ¿Qué quiere decir? Que el cuerpo necesita el espíritu, porque tú eres espíritu, y el espíritu, tú necesitas el espíritu de Dios para tener vida. Bendito sea el Señor. Juan 8:28 le dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, cuando lo hayáis levantado, ¿cierto? Glorificado, bendecido, entonces conoceréis que yo soy. Cuando le dijo a Moisés también, ¿cierto? En el tiempo cuando le dijo a Moisés, ¿qué le digo a los israelitas? ¿Quién eres? Yo soy el que yo soy. Jesús dijo, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo. Él no hacía las cosas por mí mismo.
sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Así hablaba. Ese es el proceso del reino, hablar lo que Él habla, decir lo que Él dice, escuchar lo que Él habla, hacer lo que Él hace. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, igual que a nosotros no nos ha dejado solo el Espíritu Santo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Él le hacía lo que agradaba. Él no hacía cosas desagradables ante Dios, porque sabía que Dios estaba en Él. Hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Hablando Él estas cosas, muchos creyeron. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. A los judíos que habían creído en Él. Mira lo que le dice. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Cuando uno permanece en la palabra, se hace discípulo de Dios. Porque algunos dicen que ya los discípulos pasaron. No, discípulo viene de palabra disciplinada, de gente que escucha la palabra, que recibe la palabra. Entonces seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis, y por fin conoceréis la verdad. O sea, la verdad se abre a tu vida y la verdad os hará libre. Por fin seréis libres de toda impiedad, de toda ligadura, de toda cadena. Pero primero es escuchar la palabra y te haces discípulo y conoces la palabra, la verdad, y la verdad te hace libre. Juan 3:34 dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios nos da el Espíritu por medida. Dios nos da el Espíritu. ¿De acuerdo? Hablamos que la fe, Dios le ha dado a cada uno una medida de fe, ¿cierto? La fe, pero el Espíritu, dice, nos la da por medida. El Espíritu Santo viene a ti, si es solamente buscar el Espíritu, buscar lo de Dios, Él viene y Él te dice cómo hablar, cómo actuar. Porque el que Dios envió es Jesús, las palabras de Dios habla la palabra de Dios. Dios nos da el Espíritu por medida, no lo da. Juan 8:37 dice, sé que sois descendientes de Abraham. Él le dijo a los que estaban allí, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Cuando la palabra de Dios no haya cabida en la persona, entonces no está la palabra de Dios. Entonces procura matar a Jesús. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. O sea, Jesús hablaba la palabra del Padre. Jesús hablaba lo que el Padre decía, y hacía lo que el Padre decía. Pero dice a los otros, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque lo querían matar, porque querían hacer la obra del diablo. El diablo viene a hurtar, matar y destruir. A eso viene. Pero Cristo ha venido a dar vida y vida en abundancia. Entonces por eso le dijo a los fariseos, vosotros no sois de Dios, o sea, su padre no es Dios, sino su padre es el diablo, porque ustedes quieren matarme, porque las obras del diablo la quieren hacer. Entonces él le dijo, porque el que es de Dios, la palabra de Dios escucha y tiene hambre y tiene sed de escuchar la palabra de Dios y crecer en la palabra de Dios. Recuerde que lo que escuchamos de Dios, lo que hacemos, que Dios nos manda a hacer, que Dios lo hace, es el proceso del reino. Por eso que Él hablaba solo lo que el Padre hablaba. Ahora dice, Proverbios 4:12, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Claro, los fariseos creían que estaban súper bien con sus tenidas largas y ellos estaban haciendo, pero querían matar a Jesús. Y el mandamiento de los 10 mandamientos decía, no matará, pero ellos andaban buscando cómo matar a Jesús, cómo matar. Claro que Él se dejó matar en el día que lo tomaron en el huerto de Getsemaní. Él se dejó
dejó matar por nosotros, porque Él podía enviar una legión de ángeles, lo habría destruido a todos, incluso con un ángel, 2 ángeles lo habría matado a todos, porque recuerden que 2 ángeles nomás destruyeron las ciudades Sodoma y Gomorra. Entonces Él podía haber destruido, pero Él no, Él lo hizo porque es un pacto de sangre. Él murió por nosotros, Él se puso en tu lugar, en mi lugar, Él se puso. Ahora la gente que acepta a Jesucristo y que sigue adelante y que escucha la palabra de Dios y sigue en el proceso del reino, tiene vida eterna cuando salga de este cuerpo, porque recuerda que tú eres espíritu. Cuando salga de este cuerpo se va a la vida eterna, pero lamentablemente aquel que lo rechaza y no quiere hasta el final, Dios le da oportunidad y lo rechaza, lamentablemente se va a condenación eterna, porque somos eternos, porque somos un espíritu eterno. Por eso el Señor nos envió a predicar la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Dice: por eso hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final son caminos de muerte y perdición. Primera de Juan 5:18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, tienes que nacer. Por eso que le hablaba a Nicodemo, nacer de nuevo, no físicamente, pero espiritualmente. Nacer de nuevo no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca, no le puede tocar el diablo, ni su casa, ni su hogar, ni su familia, porque es de Dios, porque la sangre de Cristo está en él. Ahora está hablando de practicar el pecado. ¿Qué es practicar? No quiere decir que no cometa un error, no, puede cometer un error y le pide perdón al Señor y le dice: Señor, perdóname, y el Señor lo perdona, porque dice: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él nos perdona. Es verdad, un pecado, pero la práctica es cuando la persona lo hace y 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 no pide nunca perdón, sino que practica el pecado. A eso lo dice. Por ejemplo, una persona que roba y sabe que no debe robar y sabe que no debe hacerlo, lo hace y lo hace y lo hace y lo hace y lo hace, practica el pecado. Entonces eso es del diablo. Claro que si esa persona viene a Jesucristo, se convierte al Señor, le pide perdón, le dice que lo cambia, Dios lo cambia, pero la persona tiene que darle su voluntad, su albedrío, porque Dios respeta tu voluntad, tu albedrío. Tiene que rendírselo a Él y decirle: Señor, ya no quiero hacer más, yo no quiero practicar. Puede que de repente caiga en un error, puede, porque es un proceso, puede caer en un error, pero le pide perdón y le dice: Señor, yo no quiero más eso, y le pide perdón hasta que la persona no hace más eso, no hace más esas cosas, hasta que se va limpiando, porque la sangre de Cristo lo va limpiando. Bendito sea el Señor. Entonces sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica, eso es practicar el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, Dios le guarda para que no lo haga, y el maligno no le toca. Primera de Juan 4:8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama. Entonces, ¿cómo nos mantenemos en este proceso del reino? Amando a Dios, amando a tu prójimo, porque el camino, digamos, es angosto. ¿Y cómo podemos amar a Dios? Guardando su palabra, guardando sus mandamientos. Que el Señor nos ayude. Por eso tenemos que ir conociendo al Señor cada día. Es necesario conocer al Señor, es necesario amando al Señor, no salirnos del amor de Dios. Dice Mateo 6:33, dice: más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La gente busca muchas cosas en el mundo, mucho dinero y muchas cosas, pero no busca el reino de Dios primero. Dice: buscar el reino de Dios primero, y todo lo demás viene por añadidura, viene en el paquete. Tú buscas